Hola amigos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Nuevamente acá reuniéndonos para hablar sobre estos temas tan interesantes que cada semana planeamos, programamos en base a lo que ustedes también nos comentan, en base a lo que ustedes también nos sugieren hablar. Y el día de hoy tenemos uno de esos temas tan interesantes que como sociedad debería interesarnos cada vez más, como es la inteligencia emocional. Vamos a esperar que se conecten más personas a este live. Agradecemos ya a las personas que están conectándose desde el momento en que iniciamos esta transmisión. Agradecemos también a nuestros amigos de la Secretaría de Educación, a nuestros amigos de Previcer por estar siempre pendientes y garantizando que este trabajo continuamente se esté dando. Como les decía, tenemos una temática fundamentalmente importante para todos nosotros, así que invitadísimos a estar pendientes de esta transmisión hasta el final, invitadísimos a compartirla también en sus redes sociales, en su biografía, a invitar a las demás personas para que se suscriban a nuestros canales Clínica Psicológica Cali en YouTube, a nuestra página de Facebook Clínica Psicológica Cali y que nos sigan también en Instagram como @clínica psicológica. Es de verdad para nosotros un trabajo bastante eh, importante, pero que buscamos siempre crecer como comunidad, que buscamos siempre cubrir esos objetivos que como sociedad tenemos todos y cada uno de nosotros. Qué bueno poder contar también con la participación de todos ustedes semana tras semana. Hay personas que nos escriben constantemente pidiéndonos muchas veces claridad sobre algunas cosas que pueden estarlos aquejando en su vida, pero qué bueno también poder saber que somos un apoyo, un respaldo para toda esa comunidad. A todos ustedes, a todas esas personas que comparten nuestras publicaciones, que comparten de hecho este video, que nos comentan, no se olviden comentarnos desde dónde nos están siguiendo. Muchas gracias por ese seguimiento continuo de este trabajo tan importante que venimos desarrollando. El día de hoy les decía, creo que es un buen momento para iniciar, les decía, tenemos una temática bastante interesante porque en secuencia de los temas que hemos venido tratando, como la anterior semana, la inteligencia múltiple, la teoría de inteligencias múltiples, el día de hoy vamos a darle continuidad a esta temática con la inteligencia emocional. Hemos querido hablar al inicio de este 2021 sobre estos temas porque realmente son importantes y es un factor necesario además en nuestras vidas, necesario saber que existe un tipo de inteligencia emocional, que hay varios tipos de inteligencia, lo decíamos en la anterior clase, clasificábamos principalmente 8, pero pueden haber más, y uno de esos 8 es la inteligencia emocional. Uno muy importante además, uno que no podemos descuidar. ¿Por qué razón? Porque es lo que nos permite relacionarnos con los demás, pero también con nosotros mismos. El nivel de inteligencia emocional que tengamos se ve reflejado, se demuestra en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, es un tema bastante amplio. Esperemos que el día de hoy podamos lograr un buen conversatorio sobre esta temática. Espero también me compartan sus inquietudes sobre este tema, me compartan sus preguntas, sus dudas, para que de esa forma podamos consolidar un buen conocimiento y principalmente que sea útil para todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Entonces, el tema de inteligencia emocional, nosotros lo primero que debemos entender es por qué se habla de inteligencia emocional, de dónde salió este concepto, de qué forma nosotros estamos aplicando la inteligencia emocional en nuestras vidas y principalmente es de eso a lo que yo he venido hoy a hablarles sobre el desarrollo de la inteligencia emocional como concepto, la aplicación en nuestras vidas. La inteligencia emocional, les decía, hace parte de esa teoría de inteligencias múltiples de la que yo les hablaba hace 8 días y fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de relacionarme con mis emociones, con mi parte interior, con mi salud mental, ¿verdad? Fundamentalmente tiene que ver con la forma como yo desarrollo esa, adaptación emocional, por decirlo de alguna manera, al contexto, a las situaciones,
al entorno, al trabajo, al estudio, ¿verdad? De ese modo, entonces, nosotros sí debemos entender que es fundamental que nosotros desarrollemos un buen nivel de inteligencia emocional, ¿verdad? Hay una premisa que existe hoy en día, que el éxito se compone, o la persona exitosa, entre comillas, se compone 80% de inteligencia emocional y un 20% de inteligencia racional. Y este éxito, más allá del éxito que nos hablan muchas personas hoy en día, que es ese éxito a nivel material, a nivel económico, por ejemplo, sino el éxito como un concepto que me hace sentir bien conmigo mismo, que me hace sentir bien con lo que desarrollo, que me hace sentir bien con el trabajo que tengo. Creo que una persona exitosa puede medianamente saber que está bien con lo que está haciendo, que está bien en su trabajo, que está bien en su estudio, por ejemplo, en sus diversas áreas, ¿verdad? El éxito llevado a esa esfera, no llevado a la esfera económica, porque realmente está demostrado que la parte económica o material pues no garantiza de cierto modo el éxito. Entonces es como entender un poco ese éxito desde la forma como yo me siento con mi vida. Pero entonces lo importante de esta premisa es destacar que el 80% de ese éxito se compone de la inteligencia emocional y el 20% nada más es la inteligencia racional, ¿sí? Esto quiere decir no que la inteligencia emocional sea más importante que la inteligencia racional, y vamos a ver de qué se trata cada una más adelante, pero quiere decir, como nos decía en algún momento Nelson Mandela, que una buena cabeza y un buen corazón, decía él, son una formidable combinación, ¿sí? Quiere decir que si yo compenso estas dos áreas en mi vida, el resultado va a ser magnífico, el resultado va a ser grande, porque como persona puedo empezar a sentirme bien con mi vida misma, me puedo sentir bien en mi esfera laboral, o si no me siento bien puedo ya decirlo. Cuando yo no tengo inteligencia emocional, o por lo menos no tengo tan desarrollado este concepto, más bien, yo no soy capaz de decir me siento mal acá, simplemente justifico. ¿Y cómo lo justifico? Con frases como me tocó, es el trabajo que hay, es que el trabajo está muy difícil y no hay más, es que eh, tengo que hacer esta labor porque es lo único que existe como posibilidad. Frases que justifican entonces eh, el malestar que yo tengo, ¿sí? Y que de alguna manera, claro, reducen mi angustia, pero mi malestar está ahí, mi malestar queda ahí. Cuando yo empiezo a desarrollar una inteligencia emocional, la situación cambia, porque yo ya no justifico, sino que busco oportunidades, busco salidas a esta situación que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, si yo me siento mal en mi trabajo y es un tema de comunicación con mi jefe, pues hablo con él y le digo, jefe, realmente no estoy a gusto con el horario que tengo, no estoy a gusto con el salario que tengo, no estoy a gusto con las funciones que me has pedido que realice, y de este modo, de forma asertiva, podemos llegar a una solución, ¿sí? Entonces, no es que la una sea más importante que la otra, porque la inteligencia racional nos habla del quehacer, de lo que yo sé, de cómo hago las cosas, de los conocimientos que yo adquiero, pero fundamentalmente la inteligencia emocional sí me habla de esa adaptación y de esa asertividad que puedo llegar a tener en diversos momentos de mi vida, ¿sí? Es una situación o es un factor que yo puedo entrenar. Es un factor que yo puedo entrenar desde que soy niño. Por eso es que es importante, amigos, con nuestros hijos, que logremos entrenar desde que son niños esta capacidad de inteligencia emocional. Todos somos inteligentes emocionalmente, todos tenemos una inteligencia emocional. El punto es qué nivel de inteligencia emocional yo tengo, cuánto yo he desarrollado este concepto dentro de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si yo empiezo desde muy temprana edad con nuestros hijos, por ejemplo, empezamos a fortalecer con nuestros alumnos en nuestros colegios la inteligencia emocional como una capacidad que se compone de otros tantos factores, ahora los vamos a ver. Yo garantizo que este joven, cuando crezca, llega a la adaptación a la sociedad en la adolescencia, cuando salga de su colegio, y va a formar parte de una sociedad medianamente sana
a nivel emocional. Sano hablo en el buen sentido, no por clasificar o por decir que hay personas que son sanas y otras que no lo son, sino hablo de sanidad o hablo de más bien asertividad, ¿sí? Frente a las diversas problemáticas de la vida. Sencillo, un ejemplo, si yo preparo a mis hijos, si yo preparo a mis alumnos para problemáticas cotidianas, ¿sí? Y les permito observar más allá de la problemática, porque muchas veces ellos nos escuchan como padres que nos quedamos en la queja. Y a los profesores igual, es que el gobierno, es que mi pareja, lo digo en cada una de estas intervenciones, cada vez buscando culpables, ¿no? Es que mi pareja, es que el gobierno, es que, no sé, el ministro, cantidad de culpables que muchas veces buscamos y ellos crecen escuchándonos estos discursos. Cuando crecen así, cuando ellos son grandes, pues igual. Es que yo no he podido lograr escoger un programa académico para cursar porque no me gusta ninguno, o porque la situación está muy difícil, o porque el gobierno, y entonces entran a formar parte de este círculo un tanto vicioso, si se quiere, de la queja constante. Pero cuando yo empiezo a educarlos en emociones desde muy temprana edad, ellos empiezan a entender que la situación es diferente, que bueno, hay muchas debilidades, muchas amenazas en el entorno, por ejemplo, en el sistema político, en el sistema educativo, por cierto, pero que aún con esas amenazas tengo una oportunidad de vida que, bueno, de una u otra manera tengo que aprovechar y tengo que adaptarme, aún con estas situaciones, a las mismas situaciones, a las mismas problemáticas, para que de ese modo busquemos la mejor forma de vivir, de aprovechar esta vida de la mejor manera que podamos. Entonces, cuando empezamos a educar a nuestros hijos, vuelvo y repito, a nuestros estudiantes, la situación puede llegar a cambiar y a mejorar, a transformarse, buscando en sí mismo la transformación de la sociedad más adelante, cuando estos chicos crezcan, porque ya todos ellos van a ir preparados emocionalmente para las diversas situaciones que se presentan pues a lo largo de la vida. Fracaso académico, y de esto voy a hablar más adelante cuando entremos a ver lo que es la inteligencia racional, por ejemplo, fracaso académico, fracaso laboral, situaciones como el desempleo, situaciones cotidianas que a nosotros nos permiten entender un poquito la dinámica social en la que vivimos, y cuando la entendemos pues nos damos cuenta que o nos adaptamos de alguna manera para buscar alguna oportunidad en medio de este caos, o definitivamente pues no me logré adaptar y la sociedad o la situación de la sociedad se me llevó a mí y a mi vida por delante, ¿verdad? Les recuerdo que pueden comentarnos, pueden escribirnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes aquí en vivo para nosotros poderlas contestar, o también pueden dejarnos sus inquietudes por interno para poderlos contactar más adelante. No se olviden suscribirse a este canal Clínica Psicológica Cali y no se olviden también compartir esta publicación el día de hoy para que llegue a muchas personas y conozcan un poco sobre la inteligencia emocional. Hoy en día estamos inmersos, les decía, en una sociedad cambiante, llena de transformaciones, y hay algo fundamental que son las problemáticas a veces demasiado fuertes a las que nos exponemos. Y no a veces, generalmente estamos expuestos a este tipo de situaciones. Situaciones del índole de bullying, suicidio, asesinatos, violencia intrafamiliar, diversas situaciones que, hombre, uno se pone y se pregunta, se pone a pensar qué está pasando con la sociedad, ¿sí? Cosas como las que yo les he venido hablando en nuestras historias de redes sociales, la indisciplina frente a un tema tan crucial, históricamente crucial, como lo es la pandemia en la que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Indisciplina en el sentido que no somos capaces de marcar la diferencia con un tapabocas, de marcar la diferencia con una máscara, de marcar la diferencia quedándonos en casa, sino que por medio de esa indisciplina pues hacemos lo que entre comillas se nos da la gana, como se dice popularmente, afectando no solo
mi vida, sino la vida de mi familia y la vida de los demás. ¿Y por qué se da eso? Precisamente porque hay una falta o un déficit de inteligencia emocional. Porque cuando hay inteligencia emocional individual, empieza a generarse inteligencia emocional colectiva, como grupo, como sociedad, como comunidad, y los beneficiados somos todos. Es decir, como individuo me beneficio de esto y como comunidad nos beneficiamos todos de esto. Ejemplo de esto, pues países donde ya se ha implementado hace muchos años la inteligencia emocional como un concepto construido, elaborado dentro de las instituciones educativas, y ya los niños saben qué es la inteligencia emocional. Cuando crecen son adultos que buscan la mayor estabilidad emocional que se pueda. No quiere decir con esto que nosotros no vamos a tener dificultades en nuestra vida, que ya vamos a ser perfectos, porque no hay nadie perfecto, que no vamos a tener crisis emocionales donde nos sentimos a veces tristes, otras veces alegres, no, sino que ya sabemos un poco más qué hacer con esas emociones que sentimos en determinado momento. Es decir, si yo sé que estoy triste en este momento, voy a saber medianamente qué hacer con esta tristeza, ¿sí? Cuando no hay inteligencia emocional, yo no sé qué hacer con estas emociones. Si es tristeza, no sé qué hacer y la tristeza me arrolla o me lleva a tomar malas decisiones. Si es euforia o una alegría extrema, pues tampoco sé qué hacer con esta alegría extrema, no sé por qué, no sé de dónde acá me siento así. Y entonces dejo que las emociones me gobiernen antes que yo mismo dirigir mis emociones. Y es que esa es la palabra, yo puedo dirigir mis emociones hacia ciertos objetivos, ¿sí? No hay emociones buenas ni emociones malas, solo hay emociones. El mundo emocional, digamos que el llamado con el mundo emocional es a que no nos gobiernen nuestras emociones, ¿sí? Las emociones están, vamos a sentirlas en cualquier momento, es normal, es natural que tengamos ciertas emociones en algún momento, la tristeza, la alegría, el miedo, por ejemplo, son emociones necesarias para vivir. Lo que no está tan asertivo es que nosotros nos dejemos gobernar por esas emociones, porque entonces nosotros podemos llegar a tomar decisiones de las cuales después terminemos arrepintiéndonos, ¿va? El tema es que nosotros sepamos qué hacer y por qué surgió esa emoción, y si no sabemos por qué surgió, empezar como a indagarme, a preguntarme más por qué me siento así el día de hoy. Entonces, yo les hablaba, para no salirme del tema, de que en estos países donde ya, o sociedades o comunidades incluso, dentro de nuestro país se ha visto, hay poblaciones, hablo de Colombia, donde pues el tema del COVID no ha golpeado tan fuerte a su comunidad, y es porque son comunidades disciplinadas en medio de la indisciplina, culturas más disciplinadas que otras en comparación a otras regiones. Y si hablamos de países, funciona igual, porque hay países que ya en este momento están superando en cierto modo la crisis que se ha tenido que enfrentar por la pandemia, básicamente porque ha habido mayor conciencia ciudadana, y ahí la conciencia ciudadana es el resultado de inteligencia emocional. Hay inteligencia emocional y sé que si salgo de mi casa y me incluyo dentro de aglomeraciones, pues estoy en un gran peligro de contagiarme o llevar el virus a mi casa, a mi trabajo, y bueno, y difundir además propagar este virus, de modo que parece que nunca acaba, porque parece que ya superamos un pico, pero luego volvemos a otro pico más alto. Eso es falta de inteligencia emocional, ¿sí? No debemos, la persona que es inteligente a nivel emocional no espera que haya una medida drástica que le diga, si usted sale yo le pongo una sanción, sino que antes de previene las cosas y dice, yo lo voy a hacer ahora. Esto implica, claro, una afectación económica, y ahí es donde yo les decía, la persona se adapta, busca la manera de adaptarse, y entonces está el restaurante que ha implementado domicilios para que lleven a los hogares de sus clientes pues la comida, y se busca la forma, se busca la manera de adaptarse. Pero cuando yo no soy inteligente emocional, entonces busco contravertir la norma, busco ir en contra de la norma, y si me dicen algo, pues exploto además en un ataque de ira,
porque argumento que pues yo tengo que trabajar de alguna manera. Entonces, sé que hay muchas otras aristas frente a este tema a nivel económico principalmente, que hoy no voy a entrar a discutir, válidas todas las razones, pero fundamentalmente hablando de la inteligencia emocional, sí funciona como de este modo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un dolor físico? ¿Sí? Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el estómago, cuando nos duele el cuerpo, nosotros buscamos un médico que nos asesore y que nos diagnostique, aparte del diagnóstico, que nos indique qué medicamento podemos tomar para que ese dolor reduzca. Cuando nosotros vamos a la parte mental, funciona igual. Nosotros debería, mejor dicho, funcionar igual, porque no funciona igual. Ahorita les explico un poquito la dinámica y muchos de ustedes se van a sentir identificados con eso. Sucede lo siguiente: nosotros cuando sentimos un malestar emocional, como el que yo les venía comentando, una tristeza profunda de un momento a otro, unas ganas de no levantarse, unas ganas de no hacer nada ese día, no nos preguntamos el por qué, sino que disimulamos, ¿sí? No acudimos al psicólogo como sí lo hacemos cuando sentimos un dolor físico, que vamos al médico, sino que tratamos de disimular. Entonces, ¿cómo lo disimulamos? Pues buscamos actividades que nos distraigan, pero amigos, el síntoma, el malestar queda ahí, ¿sí? El malestar queda ahí. Entonces seguimos. Por ahí a los 15 días me volví a sentir igual. Luego ya no a los 15, a los 10, luego ya a los 5 y luego más de un día en la semana me estoy sintiendo así. Y cuando estamos a punto de colapsar o cuando ya hemos colapsado y hemos tomado las malas decisiones de nuestra vida, y digo malas no por la decisión en sí mismo, sino porque se tomaron en un momento altamente emocional. Y las decisiones no se deben tomar en un momento altamente emocional porque no suelen ser las mejores. Cuando ya colapsamos y hemos tomado ese tipo de decisiones, ahí buscamos la clínica psicológica, ahí buscamos al psicólogo y buscamos respuestas. ¿Qué me pasa? Es que no sé por qué me pasó esto. Yo no era así, pero de un momento a otro reaccioné así. Pero cuando vamos a ver, claro, ya tiene una historia esa parte emocional. Si nosotros lo llevamos y aprendemos a ser inteligentes a nivel emocional, vamos a empezar a entender que esto es gradual y que apenas yo empiece a sentir algo que me inquieta en mi vida a nivel emocional, pues debo buscar un apoyo profesional que me acompañe en este proceso y empecemos a buscar respuestas juntos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué sucedió? ¿Hace cuánto sucedió la última vez? ¿Sí? Preguntas de este estilo que te van a permitir entender un poco más lo que está pasando con tu vida y te van a permitir algo que se llama el empoderamiento con tu vida, con tus emociones a tiempo, antes de colapsar, antes de que ya la situación esté desbordada y que bueno, sí, hay algo que hacer, pues toca hacer algo en ese momento, ¿sí? Pero no es la idea hacerlo allá, cuando ya estemos colapsando, sino a tiempo, para que de ese modo nosotros mismos podamos tener la capacidad y el control de manejar esta situación, ¿sí? Hay que darle entonces importancia a las emociones. ¿Por qué hablo yo de inteligencia emocional desde este abordaje? Hay muchos abordajes de la inteligencia emocional. Tenía la primera opción, que era abordarlo desde la teoría, pero no lo quise hacer como desde la teoría, sino un poco más desde la utilidad que tienen nuestras emociones en la vida cotidiana y un poco más desde la utilidad que la inteligencia emocional puede llegar a tener en nuestras vidas. Como una invitación para que ustedes también se preocupen más por sus emociones, se pregunten más por sus emociones, se hagan amigos de sus emociones, amigos en el buen sentido, amigos en el sentido de que entendamos que hay emociones, entendamos que todo el día estamos percibiendo cierto tipo de emociones, generando cierto tipo de reacciones emocionales ante estímulos, ante situaciones de la vida, y que esa reacción ya es motivo para yo preguntarme, ¿por qué reaccioné así? Si es algo satisfactorio, qué chévere, ¿por qué reaccioné así? Me siento bien reaccionando así. Si es algo que no me satisface, sino que me trae algún malestar, ¿por qué está el malestar ahí?
preguntarnos constantemente, saber principalmente que hay emociones. Hoy en día hay otra pandemia que es casi invisible para todos y es la pandemia de la salud mental. ¿Cuántas personas se han visto afectadas emocionalmente por este tema de la pandemia, del COVID, de la cuarentena, de los toques de queda y demás? Hablo emocionalmente, ¿sí? Claro que esto va ligado a la parte económica también, sí. Muchas veces quedarte sin empleo pues trae consigo una reacción emocional a la cual no le prestamos atención. Entonces, cuando no se le presta atención, solo nos enfocamos en volver a conseguir otro empleo, probablemente en algún momento colapsemos y esto nos lleve a tomar determinaciones cruciales en nuestra vida. En el peor de los casos, un suicidio, por ejemplo, que han habido muchos durante esta pandemia a causa de un desempleo, a causa de un duelo, por ejemplo, que no se ha elaborado como tradicionalmente se lo hacía, etcétera, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional, si lo observamos desde este punto de vista, es prevenir la situación de colapso. Prevenir la situación de colapso, ¿sí? Cuando yo tengo inteligencia emocional o un buen nivel de inteligencia emocional, puedo prevenir situaciones de colapso. Sencillamente porque yo ya empiezo a adquirir una competencia que es esa de predecir tal vez lo que va a pasar a nivel emocional en mi familia, en mi trabajo. Sé que X día mi alumno X va a discutir con Y porque hubo una situación que está tensa entre los dos. Entonces, antes de que eso pase, yo desde la inteligencia emocional que pueda reflejarles a mis compañeros de trabajo, a mis estudiantes, a los miembros de mi familia, empiezo a prevenirla. Bueno, hablemos ahora de la situación para que esta situación no llegue a tornarse más tensa de lo que puede llegar a estar en este momento. Sí, es algo así, prevenir la situación. La sociedad entonces es el reflejo, la sociedad actual es el reflejo de la falta de preparación emocional, ¿sí? Porque es una materia que a nosotros en el colegio no nos enseñan. Es una de esas tantas materias que a nosotros no nos enseñan. En el colegio nos enseñan mucho de inteligencia racional. Ya vamos a llegar a marcar esa diferencia entre la inteligencia racional y la inteligencia emocional, pero fundamentalmente sí debemos entender de que en el colegio no nos enseñan eso. Entonces, ¿quiénes somos los llamados a enseñar emociones y a educar en emociones a nuestros niños? Sí, nosotros los padres. Tarea fácil no, es tarea ardua, tampoco imposible, una tarea ardua, una tarea comprometida, disciplinada, pero se debe hacer. ¿Por qué? Porque podemos también optar por decir, no, pues como en el colegio no le enseñan, yo tampoco lo voy a hacer. Yo ni siquiera sé cómo es eso. Bueno, por lo mismo es que nosotros los padres debemos aprender de inteligencia emocional, aprender del control de las emociones, aprender del manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque estamos a cargo de una, dos o los hijos que tengamos, de vidas nuevas en formación, que están deseosos de aprender. No solo a leer y a escribir, eso se aprende en algún momento de la vida, sino a adaptarse a la sociedad, de aprender a relacionarse con los demás, de aprender principalmente a relacionarse consigo mismos. Entonces eso es parte de esa labor fundamental de ser padre y de ser madre, educar en emociones a los hijos, no quedarnos como en el colegio no les enseñan, yo tampoco lo hago, y de ese modo entonces nos tiramos la responsabilidad de los unos y los otros, no. Si empezamos a formar equipo con el profesor, con la profesora, entendemos que también somos capaces de enseñarle a nuestros hijos cosas interesantes. ¿Listo? No se olviden comentarnos acá sus inquietudes, sus dudas, las preguntas que tengan acerca de este tema y de compartir esta publicación. También déjenos sus comentarios desde dónde están viendo la transmisión. Agradecemos a las personas que están por la plataforma de Zoom y agradecemos a las personas que están también por la plataforma de Facebook Live observando esta transmisión en vivo. Les decía que íbamos a hablar entonces sobre la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Vamos con la primera, la inteligencia racional. Esa es la que más conocemos como inteligencia, ¿sí? Hace 8 días nosotros cuando revisábamos las inteligencias múltiples nos dábamos cuenta que cuando una persona habla de inteligencia socialmente está haciendo referencia a la parte racional,
es decir, a las matemáticas, al lenguaje principalmente, estas dos, porque entiende que obtener buenos resultados o altos resultados académicos es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de que es una persona capaz de enfrentarse a la vida, porque sabe sumar o las operaciones básicas o las que no son básicas también, y entre más operaciones sepa, ellos entienden que tú estás más capacitado para enfrentarte a la vida. O si sabes leer y si sabes muchos lenguajes, muchas letras, escribes, estás preparado para la vida. Pero por la experiencia práctica nosotros, ustedes y yo lo sabemos, no es así, no funciona así. Conocemos muchos abogados, muchos psicólogos, muchos doctores, muchos ingenieros, arquitectos, la profesión que sea, que saben mucho de la parte técnica. Y si tú le dices a un ingeniero civil que te diseñe, no sé, un edificio, lo hace a la perfección porque lo sabe hacer, porque conoce mucho del tema, porque hace los cálculos perfectos para diseñarlo, pero eso no implica que esté preparado para la vida, para la sociedad, porque la vida no solo se compone de esto, la vida se compone también del aspecto emocional. Y a nivel emocional, muchos de estos profesionales, y hay profesiones que incluso pecan un poquito más de soberbia que otros, pues realmente sí no están preparados con esas habilidades sociales, por ejemplo, para enfrentarse al desarrollo, al manejo del personal, para la construcción de este edificio, o porque la ira muchas veces lo domina, entonces el edificio pues no sale adelante porque es un jefe que está cada rato regañando a sus colaboradores, y entonces la edificación puede estar muy bien diseñada, él tiene la idea clara en su cabeza de cómo hacerla, pero emocionalmente no está preparado y eso trunca los objetivos, inclusive laborales, familiares, podemos llevarlo a cualquier esfera. Es decir, entonces la inteligencia racional puntualmente nos habla de lo que es el cálculo, racionamiento, memoria, agilidad mental, conocimiento, todo lo que tú conoces, todo lo que conoces a nivel general, pero no implica, porque necesita de la otra, no implica que con eso tú ya estás preparado para la vida, para las problemáticas cotidianas, para el desempleo, para la falta de oportunidades que a veces se presentan. No estás preparado. Para eso se necesita la inteligencia emocional. Yo les decía al inicio que una persona que se siente bien con su vida, entre comillas, que es exitosa en su vida, no a nivel económico, sino que siente que lo que está haciendo es bueno, se compone en un 80% de inteligencia emocional y el 20% restante de inteligencia racional. Calculen ahí entonces la importancia de la una y la otra, ¿sí? La inteligencia racional no es menos importante, sino es una pequeña parte de lo que se compone la preparación de la vida misma. Ahora sí, la inteligencia emocional. Hay algunos factores que la componen y digamos que a términos generales se los voy a mencionar acá como muy por encima. Está la autoestima, cómo me siento yo conmigo mismo, cómo me siento yo con lo que hago, cómo me siento con la vida que tengo, me siento a gusto en general con mi cuerpo, me siento a gusto con mis actividades, con mi estilo de vida, con mi familia. Eso es autoestima, valorar en qué nivel estoy de satisfacción conmigo mismo, ¿sí? El autoconocimiento, eso también hace parte de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, que es diagnosticarme a mí mismo, es decir, quién soy yo, ¿sí? ¿Qué quiero en la vida? ¿Cuáles son mis objetivos? Porque los objetivos de la sociedad muchas veces son unos y los objetivos como persona son otros. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero yo con mi vida? De pronto para lo que algunas personas consideran éxito es terminar una carrera, tener una familia, tener hijos, tener una casa. Pues para el otro no es así. Para el otro ser una persona exitosa es viajar, conocer el mundo, qué sé yo. Entonces, ¿qué quiero yo con mi vida? Eso es el autoconocimiento, saber para dónde me dirijo. La asertividad, les decía, el control
de ese punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Eso es asertividad, ser una persona equilibrada a nivel emocional, es decir, tener el control de las emociones y saber, como cuando tú conduces un vehículo, cuándo hay que frenar, cuándo hay que meter cambio, cuándo el carro te va pidiendo un cambio de velocidad, ¿sí? Cuándo hay que bajar la velocidad. Ese es como la metáfora, pues, o el símil de una persona asertiva. El pensamiento positivo, no en el sentido de decirme mentiras cuando la situación va mal. Ser positivo no es decirme mentiras cuando la situación va mal, sino entender que después de la crisis viene algo seguramente de calma. No hay crisis que dure siempre. Entonces, no es decirme, por ejemplo, cuando hay un duelo, uno no puede entender que el pensamiento positivo es decir, no, no pasó nada fresco, que esto va a pasar, no. Pero sí entender que hay algo natural en el ciclo de vida, que hay que entender, que hay que comprender y que más allá del dolor que pueda estar sintiendo en este momento, yo no puedo descuidar el resto de esferas de mi vida, ¿sí? La automotivación, que es lo que a mí realmente me motiva, me mueve, lo que a mí realmente me impacta en mi vida para yo proyectar mis objetivos. Entonces, si a mí me motiva la música, si a mí me impacta el deporte, me mueve el deporte, pues tengo que buscar la forma de esto acercarlo a mis objetivos de vida. ¿Para qué? Para que yo tenga una buena satisfacción. La empatía, que es la capacidad de entender un poco los sentimientos y las emociones del otro, pero es que uno no puede tener empatía sin inteligencia emocional. Uno no puede conocer los sentimientos del otro sin conocer ni siquiera los sentimientos de uno. ¿Y cómo los conoce? Preguntándose. Ya les decía yo, ejercicios prácticos, escríbalos. Escriba sus emociones cuando al menos no son normales. Es decir, hoy iba yo en el autobús y reaccioné de una forma que antes no lo hacía. ¿Qué pasó ahí? Escríbalo y pregúntese por qué llegué a esa reacción, qué me traía estresado el día de hoy. Pregúntese cosas para que de esa forma empiece a conocer sus emociones y además que refleje esto en la empatía con los demás, ¿sí? Que refleje, eso es empatía, reflejar lo que tú sientes también en el otro, entender un poco los sentimientos del otro, ponerse en los zapatos del otro. Eso es comúnmente, eso es lo que se entiende, ¿verdad? Ahora, las habilidades sociales nos componen también la inteligencia emocional y es la capacidad de relacionarme con el otro. Vuelvo e insisto, si yo no tengo una buena relación conmigo mismo, yo no puedo relacionarme con el otro. Por eso es que inteligencia emocional te habla de tantas esferas y por eso es que significa el 80% de nuestra vida. El 80%, porque es muy amplio, porque es muy grande, porque se compone de cosas que uno pensaría que en el papel son fáciles. Automotivación, ya yo sé. Autoestima, ya yo sé qué es esto. Habilidades sociales, listo, perfecto. Pero no, cuando nosotros vamos a poner en práctica estos conocimientos, nos damos cuenta que hay que iniciar un entrenamiento, en cierto modo, para poder llegar a unos buenos niveles de todos estos elementos que componen la inteligencia emocional, ¿sí? Goleman nos decía lo siguiente, nos decía que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no puede uno ser inteligente emocionalmente si nuestras relaciones no lo reflejan. Muchas veces decimos, a ver, una persona, para llevarlo a otra esfera, una persona emocionalmente inteligente o con un nivel de inteligencia emocional alto, seguramente se acompaña de personas con un nivel de inteligencia emocional alto. ¿Por qué? Porque esto se contagia, ¿sí? Cuando tú empiezas a ser asertivo en tu relación, por ejemplo, de pareja, no solo estás siendo asertivo tú, sino que estás invitando a tu pareja a ser asertivo o asertiva con la relación, ¿sí? Con tus hijos funciona igual. Si tú eres maltratador con tus hijos, si tú llevas un estilo de crianza autoritario, tus hijos te van a responder de la misma manera. Te van a responder en esos mismos términos, siendo groseros contigo, faltándote al respeto. Pero cuando tú llevas un estilo asertivo, cuando tú te sientas a hablar con él,
¿sí? Y esto es importante acá. Hablar con él no es hablar con él de igual a igual, porque una relación de padres e hijos no va de igual a igual. Generalmente hay una autoridad de por medio que no se debe perder, pero eso no es ser inasertivo, eso es ser asertivo. Incluso la asertividad te llama a eso, a entender tu rol y a ejercer tu rol. Es más fácil a veces, sí, hablar desde otro tipo de rol, pero nada, tú eres padre, tú eres madre, en ese momento tú, cuando hablas con tu hijo, lo invitas a él también a hablarte, a ser asertivo. Entonces, les decía que si tú tienes un nivel elevado de inteligencia emocional, pues seguramente también a tus hijos, en tus relaciones en general, a tus colaboradores, si es en el trabajo, a tus estudiantes, si eres docente, a tus profesores, si eres estudiante, seguramente entonces todos se contagian, todos empiezas tú a invitarlos a ser inteligentes emocionales. Y cuando esto se empieza, como les decía, a llevar a la comunidad, poco a poco esta comunidad se transforma y gestiona ya sus dificultades de otra manera, ¿sí? Es difícil a veces caracterizar o cuestionar, pero muchas veces dentro de las ciudades hay zonas donde se vive más violencia que en otras, y la diferencia está en esa, en marcar, aparte del tema social, ¿sí? Del aspecto social, marcar la diferencia en la inteligencia emocional, porque hay partes o sectores de la ciudad pues, donde se gestionan las problemáticas de una forma, y en otras partes de la ciudad donde se gestionan de otra manera diferente, tal vez con más violencia, y ahí es donde hay que intervenir. En ese tipo de comunidades es donde hay que intervenir para que la situación de alguna manera mejore, ¿verdad? Entonces, una persona inteligente emocionalmente tiene una autoestima saludable, no categoriza, es decir, aprende a vivir con la diferencia, no se lleva pensando en que soy mejor que el otro, o que el otro es mejor que yo, o que tal vez el trabajo que el otro tiene me haría más feliz, sino que empieza como a entender y a disfrutar un poco más de lo que tiene, y en medio de lo que tiene, a adaptarse a las condiciones de la vida. Confía en su labor, por ejemplo, o sea, sabe que lo que está haciendo lo está haciendo de corazón, porque además es lo que le motiva, se siente bien consigo mismo y en base a eso establece relaciones con los demás. A veces, y en este tema de relaciones de pareja, se escucha mucho el tema de que mi pareja es esto, mi pareja es lo otro, mi pareja es grosero, mi pareja, bueno, lo que puedas imaginarte de quejas, ¿no? Y etiquetas. Pero una relación entre comillas tóxica, que es la palabra que hoy en día se utiliza, no es de una sola persona. Si hay una relación tóxica, es garantía de que los dos están fallando en algo a nivel emocional. Y que sí, se puede reconstruir, sí, se puede reconstruir y empezar a entrenar emocionalmente a estas dos personas para que la relación sea más funcional. Pero que también en otros momentos lo funcional es separar caminos, porque definitivamente no pudieron ser compatibles el uno con el otro, ¿verdad? Pero sí, la garantía de esto es que si hay una relación tóxica, no es una sola persona la tóxica, son los dos. Realmente, si uno es maltratador, pues a la otra persona de alguna u otra manera también le está afectando y lo está invitando o al maltrato o a la pasividad. No son asertivos, no están en el punto medio entre la agresividad y la pasividad, ¿verdad? Eso es la asertividad, les decía. Estamos casi finalizando, amigos, este tema de la inteligencia emocional, pero aparte de todo lo que hemos dicho, no me quisiera ir sin comentarles la utilidad, ¿sí? Puntualmente, porque ya hemos hablado, pues digamos que de los beneficios a nivel social, a nivel educativo, pero fundamentalmente quisiera llevarlo esto, por ejemplo, a la esfera de las empresas. Es muy alto el índice de empresas exitosas también, por decirlo de alguna forma, o estables, que aparte de lo económico tienen un muy buen clima organizacional, y ese clima organizacional hace ver que hay personas con inteligencia emocional alta dentro de los equipos de trabajo. Entonces, ese es un tema para los colegios, dirá el empresario. Ese es un tema que a mí no me compete. No, sí te compete, amigo. ¿Por qué? Porque tú debes enfocarte en elevar la inteligencia emocional de tus colaboradores. Elevando la inteligencia emocional de tus colaboradores por medio de capacitaciones, por medio de talleres, por medio de estrategias que te permitan llegar allá,
vas a mejorar también el rendimiento de ellos en función de los objetivos de tu empresa. El docente, por ejemplo, en el aula de clases, si primero se enfocara en trabajar la inteligencia emocional de sus alumnos y así no sea una materia obligada, sacara 10 minutos, 15 minutos de cada clase para trabajar en este aspecto, su grupo va a marchar mejor. Y está comprobado esto. El docente que se preocupa por las emociones de sus estudiantes es el docente que mejor la pasa a nivel de convivencia en su curso. ¿Por qué? Porque sus muchachos marchan bien, es decir, escuchan la clase, ponen atención, preguntan lo que no saben, participan activamente en esta clase, pero fundamentalmente van motivados a esta clase. A diferencia del profesor que nunca se preocupa por las emociones y quisiera que sean unas máquinas de leer, unas máquinas de escribir, pero por la parte emocional no se preocupa. Entonces, un tip que les doy a los docentes que nos están viendo: preocúpense un poco más por las emociones, pregunten un poco más, den espacios de diálogo libre entre sus estudiantes, diálogo dirigido también, diálogo dirigido para que ellos puedan escribir, para que ellos puedan tomar nota, para que ellos dentro de su salón de clases los últimos 10 minutos interactúen entre sí. Pero que estamos en pandemia y ahora toca las clases virtuales, pues háganlo en medio de la virtualidad. A veces los estudiantes también necesitan espacios donde expresar las emociones. Los espacios de expresión de emociones entre ellos son magníficos. La cantidad de aprendizajes que se puede obtener a partir de un diálogo entre los amigos del colegio es grande. Entonces hay que dejarlos que dialoguen, hay que dejarles espacios para que charlen, para que ellos también puedan de una u otra manera gestionar esas emociones por medio del diálogo. Y qué mejor ahora que estamos en educación virtual o en algunos casos alternancia, para que ellos ese estrés que se les ha generado estando en la casa, esa carga emocional que tienen por estar en educación virtual, puedan gestionarla por medio del diálogo con los compañeritos. Cuando tú te preocupas como docente por esa parte, seguramente esa inteligencia emocional de tus alumnos crecerá, y de este modo entonces la convivencia con tu grupo de alumnos va a ser genial. Es decir, vamos a tener una confianza sin perder la autoridad, sin perder el respeto por su docente, pero vamos a tener una confianza de que en algún momento que yo tenga un problema te lo pueda decir: mira, no pude traer el trabajo por esta razón, me comprometo a gestionarlo de otra manera. Ese es un punto elevado de la convivencia escolar. Entonces, para la parte escolar también hay una utilidad muy grande. En la parte familiar, aunque ya lo había hablado, pues fundamental. Cuando yo tengo inteligencia emocional y me preocupo por mis emociones, las escribo, empiezo a preguntarme por qué ahora me siento más estresado que antes. Entonces, de ese modo, mi relación crece, mi relación se transforma para bien y pues particularmente tengo la posibilidad, además, de enseñarle a mi familia cómo crecer emocionalmente, porque ya lo hice yo y los invito. Y no es una invitación literal, esta es una invitación que desde el momento que ellos te vean preocuparte por tus emociones, ellos también se van a contagiar de eso. Entonces, para la parte familiar, pues la utilidad es grande también. Y a nivel social en general, es decir, como sociedad necesitamos incrementar los niveles de inteligencia emocional, porque estamos funcionando mal, y eso ya no es nuevo. Estamos funcionando mal, estamos gestionando nuestras problemáticas mal, estamos viendo que conducimos en una vía pública y solo por el hecho de que un conductor le pitó al otro, pues se baja de pronto con un arma, se baja a agredirlo. Es decir, las emociones están a rojo vivo y es momento de preocuparnos por esa inteligencia emocional como personas, como familias, como grupo, como comunidad y como sociedad. Cuando buscamos una transformación social desde las emociones, seguramente podemos lograrlo, aún con todo lo que hay que corregir, que a veces ya no nos compete a nosotros. Le compete efectivamente al gobierno, le compete a las autoridades, pero puntualmente hagamos lo que nos compete a nosotros, lo que está en nuestras manos hacer, que es educarnos desde la inteligencia emocional, gestionar los problemas de otra manera. Hagan el ejercicio en sus casas y se van a dar cuenta el beneficio, la ganancia que ustedes obtienen a cambio. Háganlo juiciosos, háganlo a conciencia y seguramente vamos a crecer. Escríbanos sus experiencias también, las personas que lo han hecho, las personas que ya lo están implementando en sus casas.
compártanos esa bonita experiencia también. Les agradezco por haber estado el día de hoy pendientes de esta transmisión, a todas las personas que estuvieron por acá, por Facebook, a las personas que estuvieron por la plataforma de Zoom. No olviden compartir esta publicación en sus redes sociales para que muchas personas puedan llegar a conocer un poco más sobre la inteligencia emocional. Hemos hablado muy poco sobre este tema porque realmente es amplio y yo les decía, no podemos abordarlo en una sola clase, pero seguramente lo volveremos a tocar más adelante. Volveremos con nuevas temáticas para ustedes, muy pendientes de las redes sociales estos días, muy pendientes también de ese autocuidado que como sociedad necesitamos. En algunas ciudades inician ya toque de queda el día de hoy durante el fin de semana, así que vamos a tener tiempo para llenar nuestra mente de cosas positivas, de cosas favorables. Si quieren llenarse de un buen contenido, visiten nuestro canal Clínica Psicológica Cali en YouTube y ahí va a estar una gran cantidad de material para que ustedes conozcan un poco sobre sus emociones, conozcan un poco sobre la parte familiar, sobre la parte empresarial, si son empresarios, para la parte educativa, si son docentes o estudiantes, si son padres de familia, cantidad de escuelas de padres que hay para todos ustedes. Así que llenen su mente de cosas favorables, de cosas positivas y empiecen a practicar la inteligencia emocional en sus hogares, en su vida personal y en sus relaciones con el otro. Muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Una feliz tarde.